Ahí sí. Y Ok, mira, yo te respondí el correo que no me había llegado el adjunto, me salió como un mensaje respondido, pero si Viviana lo tiene, yo lo ¿me lo tengo. puedes reenviar? Ya. Sí, incluso Y así Adrián yo tiene... se lo comparto de acá, por si te tienes que ir. No, no me tengo que ir, no te preocupes. Sí, me quedamos con la mira de hacer un trabajo en equipo, así que... Sí, sí, qué eh, bueno, así qué que Ah, lo bueno. bueno, voy a... entonces si lo tienes tú ahí, lo puedes Sí, compartir entonces, Viviana. lo abro al tiro ya. Por mientras pueden Ok. hacer pausas comerciales. Sí, mientras tanto voy a presentar la ponencia de hoy que tenemos, que hoy día nos convoca, junto a Amira. Amira Juri es docente, como les decía, del Diplomado de Psicoterapia Infanto-Juvenil. Esta séptima versión es un diploma que ya tiene 7 años. Partió presencial, se transformó a algo virtual hoy día, pero en una modalidad sincrónica que nos permite justamente retroalimentar y tener hoy día este feedback con nuestros alumnos. Es un diplomado que ya tiene prácticamente más de 450 alumnos egresados durante estos 7 años, quizás más, pero a la cuenta eso en general. Y uno de los módulos que contempla esta mirada integrativa también que tiene este diplomado es el módulo de psicoterapia humanista, eh, y por eso mismo hemos querido preparar esta jornada de psicoterapia infanto-juvenil junto a Viviana y junto a Mira. Así que voy a cederle la palabra entonces para que Amira pueda exponer y así no quitarle más tiempo a su exposición de hoy. Bienvenida, Amira, para ti. Gracias, Adrián. Eh, Mira, quiero resaltar primero eh, algo que me anima mucho en este momento y es ver que somos más de 140 personas, ¿verdad? Veo ahí que somos 148 participantes, que si estamos todos conectados hoy día a esta ponencia, a esta clase, ¿verdad? Sobre un diplomado en psicoterapia infanto-juvenil, yo leo eso como que somos más de 140 personas interesadas y motivadas por mejorar la vida de las personas y especialmente la vida de los niños y los adolescentes. Evidentemente, desde la mirada de nuestra profesión, ¿verdad? Desde la mirada de la psicología. Y ahí, si me permiten, además de lo que amablemente decía Adrián, presentarme un poquito, yo siempre me he considerado más que representante de una escuela de psicología, en este caso la escuela humanista, ¿verdad? Me considero más bien eh, interesada en integrar el aporte que hoy día la psicología como ciencia, como profesión, puede entregar a el desarrollo humano. Y en ese sentido, tal vez me define más hablar de psicoterapia integrativa que solamente de psicoterapia humanista. Lo que pasa es que uno siempre integra desde algún lugar, desde alguna mirada, desde lo que uno es como persona, desde lo que ha podido aprender. En mi caso, el enfoque humanista yo diría que es el que más me inspira a hacer buena psicoterapia, a seguir aprendiendo, a poder comunicar, a poder compartir lo que he podido conocer a lo largo del tiempo, ¿verdad? En la práctica clínica sobre todo y en lo que significa formar terapeutas. Entonces, cuando veo, como les decía, que hay más de 140 personas interesadas en poder saber un poco mejor qué hacemos con esto que muy bien decía Viviana, la tremenda dificultad que es hoy día es muy distinto eh, criar niños que lo que era en mi generación. Viviana amablemente nos compartía, ¿verdad?, con el consentimiento de su chicoca, de Amanda, esa foto con Amanda. Yo tengo hijos grandes, 3 hijos adultos, de manera que cuando a mí me tocó ser madre con niños pequeños, todavía no había el nivel de tecnología que hay ahora, ni las redes sociales que hay ahora, pero indudablemente no podemos frenar el cambio. El cambio tecnológico llegó para quedarse. ¿Qué futuro va a tener? Hay muchas predicciones por ahí, ¿verdad? Pero creo que lo que nos toca es más bien preguntarnos cómo podemos usar estas herramientas en pro del desarrollo humano y por lo tanto, obviamente, en pro del desarrollo de una buena infancia, ¿verdad? Y no hacernos dependientes o esclavos de la tecnología
Y algo que también Viviana señalaba, que de alguna manera el asiduo uso a el contacto por pantallas nos ha ido dejando más solos, nos ha cambiado la manera o el medio a través del cual nos vamos relacionando con los demás. Sin embargo, todo el esfuerzo que hagamos, eh, desde cualquiera sea el lugar en que ustedes trabajen, el lugar tanto como espacio laboral, como desde el lugar mental, ¿verdad? El tipo de formación que podamos tener todos nosotros, se trata justamente de poder enriquecer el contacto humano, poder profundizar los vínculos, poder valorar los vínculos, que creo que justamente ese hermoso video que nos compartía Viviana hace un ratito, lo que más pone de relieve es la contradicción entre cómo valoramos los vínculos y por otro lado, cuánto tiempo le dedicamos a esos vínculos, de amistad, de familia, eh, tal vez otro tipo de vínculos también, ¿verdad? Como vínculos espirituales, por ejemplo. Ese es un gran cambio que ha tenido también la sociedad en las últimas generaciones. De alguna manera nos hemos ido quedando más solos, no en un sentido solamente social, sino que también nos hemos ido quedando más solos como en el sentido de eh, lo que daba en generaciones anteriores la fe, cualquiera fuera esa fe. Eh, un sistema de creencias, ¿verdad? Que de alguna manera tal vez permitía una confianza en el futuro, en las redes de protección, que hoy día lo que yo veo en la consulta y lo que al parecer también respaldan las investigaciones es que en todas las generaciones, no nos olvidemos que cada vez están naciendo menos niños y estamos viviendo más. Y ese también es un tremendo desafío, el cambio demográfico, digamos, en cómo vamos a seguir educando a las generaciones más nuevas y cómo vamos a seguir viviendo en la medida en que se prolonga la vida. Entonces, todos estos cambios culturales, estos cambios en los estilos de vida, que están en nuestra mente, ¿no? No están solamente escritas en los libros, están en nuestra mente, están en nuestra manera de vivir. Las maneras de vivir han ido evolucionando y eso es inevitable. No podemos negar el cambio. Más bien hay que reflexionar sobre los cambios y ver cómo quiero caminar yo con este cambio, a qué ritmo, cómo lo manejo, qué elijo, qué no elijo, etc. ¿Me pasan la otra, porfa? Como les decía, más que terapeuta humanista en forma como más exclusiva, me interesa mucho la idea de integrar el conocimiento. Por eso me gusta tanto este diplomado, porque no es un diplomado de escuelas de psicoterapia, es un diplomado que eh, yo diría que a manera como de un caleidoscopio, ¿no? Eh, muestra distintas dimensiones que los que trabajamos en este tema de salud mental tenemos que de alguna manera conocer, seguramente con distintos niveles de dominio, porque nadie puede ser experto en todo, ¿verdad? Pero tal vez ustedes ya le han echado una mirada al plan de estudios del diplomado, pero para darles una mirada más amplia, antes de entrar específicamente a lo que propone el enfoque humanista, quiero contarles que los módulos del diplomado son entre 14 y 16. Los voy a enumerar y si, por supuesto, cualquier pregunta, comentario al respecto, duda que les surja, lo vamos conversando en el camino y también al final. Psicología evolutiva, indudablemente todos los que trabajemos con niños y también con adultos tenemos que saber de psicología evolutiva. Y es imposible trabajar con niños sin trabajar con adultos. Neurodesarrollo, hoy día afortunadamente sabemos mucho más de cómo se desarrolla el cerebro que lo que sabíamos hace 2 o 3 décadas atrás. Herramientas de evaluación,
tema fundamental en, yo diría, en la aplicación del conocimiento psicológico. Todo lo que hemos trabajado de alguna manera en psicoterapia o en clínica, tenemos que manejar herramientas de evaluación. Juego simbólico. Vivi también hablaba de la importancia del juego. Y algo que a veces nos cuesta a los adultos es jugar con los niños, porque vamos perdiendo un poco el sentido del juego. Yo siempre me acuerdo de un padre que vi en la consulta hace algún tiempo ya. Un chico, yo diría, me llevaron a la consulta un chico de unos 10 años, en general bastante sano, eh, y la principal indicación que yo le di a los padres es que jugaran con el niño. Pero lo que más me impresionó fue la extrañeza, especialmente del padre, porque es como que le estaba diciendo a un adulto que estaba formateado para trabajar, ¿verdad? Eh, Le estaba hablando de un verbo, jugar, que para él era completamente ajeno. Entonces, cuando alguno de ustedes preguntaba cómo psicoeducar a los padres en este tema de las redes sociales, etcétera, también hay que psicoeducar a los padres en muchos otros temas, pero psicoeducar no desde yo soy el experto, ¿verdad? Y tengo unos padres que lo están haciendo mal, sino psicoeducar desde comprender. El verbo comprender es muy importante en psicología y especialmente desde el enfoque humanista. Por eso les decía que yo más bien los veo como una inspiración de cómo seguir trabajando. Eh, si yo tengo al frente entonces un padre que ha sido formado para dedicar la mayor parte de su vida al trabajo y tal vez su concepción de ser buen padre es trabajar mucho. Entonces, si yo le introduzco un concepto nuevo como el juego, tengo que trabajar también con ese padre para que pueda integrar en su ser, en su propia identidad, en su self, la idea del juego. No basta con decirle lo que más va a ayudar a su hijo es que jueguen con él. Tengo que, de alguna manera, construir significado con ese padre que tiene una formación diferente, ¿verdad? Para que le pueda hacer sentido la idea de jugar con su hijo. Arte terapia. Ay, la arte terapia es maravillosa. Es maravillosa porque el arte en sí mismo es maravilloso. El arte es una expresión de la humanidad y creo que mucho de lo que de alguna manera nos decía Vivi, ¿verdad? Tiene que ver con que la invasión de las tecnologías, y uso intencionalmente la palabra invasión, ese es el riesgo. Las tecnologías bien usadas pueden ser maravillosas, pero si dejamos que nos invadan toda la vida, eh, vamos a perder también el arte. No hay que ser psicólogo necesariamente para valorar el arte como camino de desarrollo humano. Eh, el dibujo, la pintura, la música genera estados mentales distintos. Y cualquiera de nosotros, sin ser necesariamente arte terapeuta ni experto en música, sabe, ¿verdad? Que de pronto, no sé, ponemos una canción, ahora que todos usamos Spotify seguramente y otras aplicaciones en que tenemos a mano eh, muchísima música, cuando cambiamos el tipo de sonido que nos está estimulando, nos cambia también el estado emocional. De manera que usar distintas expresiones de arte con finalidades terapéuticas es muy importante como una manera de humanizar la intervención clínica y como una manera de potenciar el desarrollo de las personas con las que estoy trabajando. Evidentemente, siempre que eso le haga un buen sentido a la persona, al paciente, a los pacientes, ¿verdad? Y prefiero hablar en plural porque cuando uno trabaja con niños, nunca tenemos un solo paciente. El paciente es el sistema familiar. Entonces, tal vez hay personas que se sienten un poco más alejadas, especialmente los adultos, ¿verdad? De la idea de dibujar, de pronto. Yo siempre me acuerdo, por ejemplo, me acuerdo con una paciente con la que todavía estoy trabajando,
En algún momento estábamos un poco en pandemia todavía, o nos encontramos con mascarilla, en fin. Eh, la actividad física es fundamental también para la salud emocional. Si de los ciento y tantas personas que somos, seguramente muchos de ustedes practican algún deporte o más de algún deporte, sabrán en su experiencia que el deporte les hace bien. Es sabido que la actividad física es una de las mejores maneras de canalizar la ansiedad. Es un anti-ansiedad, siempre que no estemos en un estado de competitividad, ¿verdad? En que nos exijamos al punto que eso pase a ser justamente un estresor. Pero no solamente en deporte. Yo me acuerdo que a esta chica, una paciente que la quiero mucho, que le decía, pero ¿por qué no bailas, por ejemplo? Estábamos confinados, no, nos movíamos todos poco, etcétera. No, me dice que es muy caro meterme a algo, qué sé yo. Pero mira, y pusimos en el celular, no sé, algo en YouTube como de uno de estos tutoriales, como de baile entretenido o algo por el estilo, y bailamos en la consulta. Y fue tan bueno porque creo que ella y yo también, o sea, disfruté ese rato de hacer algo distinto con ella, pero ella se dio cuenta que eh, tenemos a la mano la posibilidad de pequeños cambios que pueden ser muy importantes en nuestro estado emocional y mental. Ese es uno de los módulos, voy en el número 5 parece, ¿no? El de la arte terapia. Pasemos al 6. Exploración del alma infantil. Me encanta ese título de módulo. Porque los psicólogos somos los terapeutas del alma. Una de las definiciones que más me gusta de la palabra psicoterapia es que es el cuidado del alma. Otra palabra que se usa poco en nuestro tiempo, porque de alguna manera la interioridad, la subjetividad, la sensibilidad humana, la riqueza, los matices de las emociones humanas, ¿verdad? Eh, yo siempre digo, y por eso que le hacía tanto énfasis en la arte terapia, la psicoterapia es a la vez una ciencia y un arte, ambas cosas. Es una ciencia social. Tenemos un cuerpo de conocimientos hoy día reconocido a través de distintos métodos de investigación. Pero, ¿cómo usamos esos conocimientos? Es el arte que cada uno de ustedes pone o va a poner en su manera de trabajar. Vamos a tener un módulo también, o algunos módulos, desde las distintas corrientes o escuelas de psicología, ¿verdad? Psicoterapia cognitivo-conductual, psicoterapia sistémica, psicoterapia junguiana, y el módulo que yo tengo el gusto de hacer, psicoterapia humanista. Eso. Pero además de esos módulos de distintas corrientes terapéuticas, ¿verdad? Van a tener ustedes un módulo, el número 11, de herramientas de intervención que de alguna manera es más abierto, herramientas de desde distintas escuelas de psicología. Temas absolutamente vigentes hoy día en la clínica infanto-juvenil, 12, 13 y 14, los módulos de trastornos de la conducta alimentaria, autismo, diversidad sexual. Todos esos temas, si los llamamos temas, ¿verdad? Pueden ser abordados desde una mirada integradora en que podamos seleccionar, ese es el arte de cada terapeuta, ¿qué elijo para ayudar a este paciente? Porque seguramente muchos de ustedes seguramente son colegas, algunos de ustedes seguramente son estudiantes, y todos ya tenemos un acervo, tenemos como un archivo mental, como a lo mejor bastante saturado, ¿no es cierto?, de información respecto a conocimiento de la psicología.
pero ¿qué elijo de ese conocimiento para eh, abordar tal vez un paciente? Porque la realidad nunca es como de diagnósticos puros. A lo mejor les va a tocar un paciente que va a tener un trastorno de conducta alimentaria y que a la vez tiene algunos rasgos del espectro autista y que eh, algo que hoy día eh, toca mucho, ¿verdad? Porque la identidad sexual o la diversidad sexual es una dimensión de la identidad del ser humano. Y como la identidad del ser humano está siendo cuestionada, entonces, con mayor razón, la identidad sexual se hace más difícil en este periodo de desarrollo entre la infancia y la adolescencia. Y junto con todo eso, pues yo por eso les decía, tenemos entre 12 y 14 entre 14 y 16 módulos. Hay un módulo que a mí me gusta mucho, dos módulos, perdón, lo último que está ahí, que dice dos módulos de análisis clínico, porque lo que hemos pensado es tratar justamente de hacer mayor integración entre psicoterapia cognitivo-conductual y a mí me toca particularmente psicoterapia humanista con psicoterapia junguiana y en esos módulos de análisis clínico miramos la realidad de las personas con las cuales estamos trabajando y cómo podemos enriquecer en un análisis clínico conjunto la intervención y la ayuda que brindemos a ese paciente. Y un módulo transversal que no se me puede olvidar, que es la persona del terapeuta. Por eso no lo quise poner como número 15, porque no es no es como otro tema, yo diría que es como un telón de fondo, es un módulo que está presente, explícito o implícito, en nuestra manera de pensar la psicología, nuestra manera de hacer psicología, nuestra manera de acercarnos a un paciente, porque todo eso pasa por cómo es cada uno de nosotros. Somos como terapeutas, de alguna manera, una expresión de lo que somos nosotros como personas. Lo que pasa es que además de ser personas, somos psicólogos. Entonces, evidentemente, la persona de la Viviana, Adrián y cada uno de ustedes, ¿verdad? Agustina, Alanis, Alison, Ángeles, no los puedo nombrar a todos, pero evidentemente cada uno de ustedes, además de su propia manera de ser, de su propia esencia como persona, tiene esta formación profesional que en la medida en que vamos de alguna manera articulando el ser con el hacer y con el saber profesional, vamos enriqueciendo lo que podemos ofrecer profesionalmente a un paciente. Quería mostrarles eso, a grosso modo, como lo que es el diplomado, antes de pasar a un módulo más específico, que es el de psicoterapia humanista, que es el que a mí me corresponde. Si me da la próxima, por favor, Adrián o la Vivi, no sé qué me lo está pasando. No sé si hay preguntas antes, chiquillos. A lo mejor me estoy desordenando un poco. Preguntas, No, comentarios. solamente tengo dos reflexiones. Jenny dice totalmente de acuerdo. Allí se expresan también muchas emociones, las cuales no comparten verbalmente. Soy arteterapeuta y esto es maravilloso agregarlo a los chicos. Y María dice, el arte como un medio para canalizar las experiencias y emociones complejas promueven el desarrollo individual y también colectivo. Sin duda, así es. Ya, ahora les voy a hacer una pregunta, chiquillos. No les voy a preguntar qué saben del enfoque humanista, porque somos muchos y va a ser difícil a lo mejor contestarlo. Pero sí me gustaría que algunos de ustedes pudieran contestar. Si ustedes vieran un terapeuta con el apellido de humanista, ¿qué esperan ustedes que lo distinga? ¿Qué hace que un terapeuta sea humanista? Voy a dejar en estos momentos el micrófono con la posibilidad de poder abrir si lo quieren o en su defecto escribir por el chat. Ok. Sin pensarlo mucho, chiquillos, lo que les surja. Te voy Que sea leyendo. empático, Cla- comprensivo.
Eso. Sin duda ese es un ingrediente fundamental. Tal vez alguien quisiera comentar algo más. Aceptación. Qué bueno que pusieron esa palabra. La forma en que ve y entiende el mundo y sus pacientes. Centrado en potencialidad. Lo están dibujando bastante bien con esos comentarios, chiquillos. Han hablado de comprensión, de aceptación, comprensión, empatía, ¿verdad? Aceptación, recursos personales, su potencialidad. Es verdad. Eh, Hace muchos años, un, uno de los psicólogos ayuda a pacientes a descubrir su fortaleza, así es, sí. Hace muchos años, por ahí por la década del 50, 60, eh, yo diría más bien entre 60 y 70, eh, uno de los autores que más influyó en mi formación como psicóloga fue Carl Rogers. Por eso les hablo de esa época, ¿no? Que es la época que podríamos llamar como de auge de lo que fue el nacimiento de la corriente humanista, que fue muy revolucionaria en su momento y muy resistida también, porque era una época en que primaba sobre todo la ciencia empírica, de manera que estaba ganando mucho terreno el enfoque conductual y se daba esta especie de oposición que a mí siempre me ha parecido bastante artificial entre conductistas y humanistas. Ya hay eh, algunos debates famosos ahí. Pero ¿por qué me impresionó tanto la lectura de este autor, Carl Rogers? Eh, Porque hablaba con mucha claridad de la experiencia de él mismo y de la experiencia de otras personas en términos de que el trabajo del psicoterapeuta era poder llegar a comprender plenamente la experiencia del paciente. No una comprensión cualquiera, que mucho en lo que ustedes expresaron yo veo como esa percepción de que no es eso, no, sí te entiendo. No, no es eso. Es, es realmente poder captar con, con mi pensamiento, con mi sentido, con mi sensibilidad, el mundo interno del otro, el mundo de significado del otro. Ustedes hablaban de aceptación también, una palabra muy importante. Porque también estaba, cuando surgió el enfoque humanista, en una época en que la psicología estaba muy centrada en la evaluación, más que en la psicoterapia. De manera que, como que el formato del psicólogo era evaluar a través de ciertas pruebas psicológicas, ¿verdad? Y emitir un diagnóstico, cosa que todavía hacemos y que es muy valiosa. Pero vamos a ver si podemos desarrollar un poquito el cómo lo hacemos, que es una parte muy importante del módulo humanista. Lo compartía también con la Bibi, ¿verdad? Los sistémicos, los humanistas, hacemos diagnóstico, pero hacemos diagnóstico de una manera distinta. Para nosotros el diagnóstico, y justamente de ahí surge la palabra en latín original, ¿verdad? Diagnosticas, que significa comprender, es decir, conocer a mi paciente. No solamente nombrar un diagnóstico en el sentido técnico, ¿verdad? Sino que comprender quién es esta persona, cómo es, qué le ocurre, y la pregunta que nos hacemos siempre los terapeutas, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Cómo lo ayudo? ¿Vamos a la otra? Entonces, creo que algo me acuerdo, pero apenas leo. A ver. El enfoque humanista se centra en la experiencia. Les decía un poco eso a propósito de Rogers, ¿verdad? eh, en el mundo subjetivo de cada persona. Me gusta mucho esa imagen, porque es la imagen, hablábamos del arte recién, ¿verdad? El dibujo, la pintura, de alguna manera, con razón dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, eh, ese poder acercarnos a través de las manos, ¿verdad? De la mirada, de la sonrisa, eh, no solamente a las palabras, sino al interior de la persona.
valora especialmente el vínculo terapéutico en sí mismo, ofreciendo un espacio seguro a la persona para la expresión e integración de su experiencia. Y ese espacio seguro para que la persona de verdad pueda expresarse tiene como un ingrediente fundamental, como de alguna manera ustedes lo mencionaban, ¿verdad? Que la persona se sienta aceptada, justamente validando su experiencia. Vamos al otro. ¿Cómo podríamos describir qué hace un terapeuta humanista con niños? Voy a tomar las palabras de una autora que lamentablemente falleció hace algunos años, que se llama Violet Auklander. Tiene un libro maravilloso que se llama Ventanas a nuestros niños, y ella lo describe de la siguiente manera. Las técnicas para ayudar a los niños a expresar sentimientos son innumerables, pero cualquiera sea lo que un niño y un terapeuta escojan hacer en cada sesión, hermoso ese libro, ¿cierto, Taina? El propósito básico del enfoque humanista es el mismo: ayudar al niño a darse cuenta de sí mismo y de su existencia en el mundo. Cada terapeuta encontrará su propio estilo para lograr el delicado equilibrio entre dirigir la sesión y a la vez seguir el ritmo del niño. El proceso de trabajo con niños es suave y fluido, un evento orgánico. Cualquier sesión es una delicada fusión entre lo que sucede dentro del niño y también lo que sucede dentro del propio terapeuta. ¿Vamos al otro? De nuevo la imagen, me gustó esa imagen ahí de una sesión de terapia infantil. Tal vez ese encuentro, esa fluidez, que es lo que buscamos, ¿verdad? Está representado en una sesión como esa que aparece en la fotografía. Hay juego, hay libertad y también hay, delicadamente, intervención de la terapeuta. Hay que intervenir, pero con delicadeza, con respeto, siguiendo el ritmo del paciente. Les puedo mencionar como fundamentos teóricos centrales tres conceptos que en el módulo, por supuesto, desarrollamos de forma más completa. El self como concepto central, el sentido de quién soy, el abordaje terapéutico centrado en la toma de conciencia. Esto es interesante porque en el enfoque humanista valoramos mucho el concepto de inconsciente y todo el aporte de Freud, eh, pero ponemos el énfasis en la conciencia más que en lo no consciente, en desarrollar conciencia. ¿Y cómo desarrollamos conciencia? A través de crear un clima en el espacio terapéutico en que la persona se sienta plenamente comprendida y aceptada, de manera que pueda hablar con el terapeuta como si estuviera hablándose a sí mismo. Por eso, el punto 3 es la importancia del vínculo y de la persona del terapeuta. Esto que yo les decía que es como un telón de fondo, ¿no? Que está siempre. Nuestra manera de ser, nuestra manera de saludar, nuestro tono de voz, si somos más impulsivos, si somos más reflexivos. Nadie puede ser como es otro terapeuta. Yo hace poquito tiempo, hasta el año 2023, trabajé con un equipo que llegamos de verdad a hacer una alianza muy importante como equipo clínico. Y me acuerdo que hay una psicóloga, nos seguimos relacionando de alguna manera, que es muy divertida, tiene mucho sentido del humor, y eso lo usa mucho en su trabajo conmigo. Yo no podría hacer terapia como hace ella, porque soy más fome. No tengo esa chispa, ese sentido de humor de,
como de hacer reír al niño o andar siempre como eso que llamamos chispeza hoy día, ¿no? Hay personas que lo tienen y personas que no lo tienen. Yo no lo tengo. Eh, de manera que haría muy mal, creo, a pesar de que valoro eso en ella, en tratar de hacer lo que ella hace, porque simplemente no me va a salir. Como a nadie le sale, les hablaba de Rogers recién, hay un tremendo abanico de grandes terapeutas humanistas, eh, pero yo no podría tratar de hacer terapia como hace terapia Carl Rogers, aunque hay unos videos maravillosos, porque es un maestro, de verdad, ver los videos de Rogers es un maestro de esa comprensión profunda y plena con la cual él describe la empatía. Como les decía, ¿verdad? Vamos a ir rapidito con esto porque creo que ya se lo expliqué. Nosotros pensamos que el principal agente de cambio es el self. El paciente cambia conductualmente, emocionalmente, cuando cambia su sentido de sí mismo, no cuando otro le dice que cambie o cuando eh, hacemos una asociación para que cambie. Cuando cambia su sentido de sí mismo, eh, cuando, por ejemplo, un niño que tiene una baja autoestima y siente que no tiene la capacidad de enfrentar un conflicto, eh, puede incorporar a su sentido de sí mismo que puede hacer ciertas cosas que tal vez antes nunca había hecho y cambia su sentido de quién es y de qué es capaz de hacer esa persona que él siente que es, ahí va a cambiar la conducta, pero no directamente. Por eso es un enfoque que toma un camino distinto al enfoque conductual, porque vamos desde adentro, vamos desde mi sentido de identidad y que mi comportamiento refleje ese sentido de identidad. El segundo punto, ¿verdad? Establece que la psicoterapia humanista, si bien es una teoría de la psiqui, es también un abordaje terapéutico eficaz que lleva a una filosofía de la vida donde prima la conciencia, lo que decía recién, hacemos más énfasis en desarrollar conciencia que en lo inconsciente. La responsabilidad de los procesos en curso y la sabiduría del organismo para autorregularse, interactuando con el ambiente para mantener el equilibrio. Y después podríamos decir que este enfoque tiene amplia trayectoria en el ámbito de los adultos. No hace mucho que se empezó a hacer terapia humanista con niños. Las aplicaciones a la infancia y a la adolescencia derivan de los psicólogos humanistas de tercera y cuarta generación. Su iniciadora y principal exponente es la autora que les mencionaba, que algunos de ustedes han leído ese libro de Las ventanas a nuestros niños, ¿verdad? Quien retomó los supuestos de la Gestalt y desarrolló un modelo de terapia dirigido al desarrollo saludable del niño, al desarrollo de sus sentidos, primero para sobrevivir y después para aprender acerca de su mundo. Perdón, antes de continuar, quiero preguntar cómo estamos con el tiempo, porque veo que son las 20:40 y tenemos hora de término, ¿no es cierto, Adrián? ¿Me Sí, quedan 10 minutos? 10 minutitos, sí, Me aproximado. quedan 10 minutos. Ya, Y ok. así hacemos el cierre. Ok. Eh, también ustedes mencionaban que el enfoque humanista pone énfasis en las potencialidades de las personas. Efectivamente, eh, tratamos de ver siempre lo que hay de sano en el paciente. El niño sano ejercita su cuerpo y sentidos para utilizarlos con habilidad. Aprende a expresar sus sentimientos con congruencia, desarrolla su intelecto rápidamente y descubre el lenguaje como un medio para expresar sus sentimientos, necesidades, pensamientos e ideas. Desde esa perspectiva,
La salud se logra a través del desarrollo holístico, es decir, integrado, ¿verdad? Constante y armónico de los sentidos, del cuerpo, de las emociones y del razonamiento del intelecto. Así el niño confía en él mismo y en su fuerza interior que lo lleva a la autorrealización y a adquirir un sentido de ser en el mundo. ¿Vamos a la otra? Voy a tratar de describirles un poquito de manera más concreta cómo trabaja un terapeuta humanista con niños. Trabaja con un modelo longitudinal, construyendo una guía del pasado y presente del paciente, lo que les mencionaba hace un ratito como necesitamos conocer al paciente, lo cual permite al terapeuta planear un proceso terapéutico más efectivo, mediante el cual el terapeuta sabe a dónde va, avanzando sistemáticamente e integrando cada vez situaciones más profundas. Así, si bien se da mucha atención a las figuras del presente, el lenguaje del aquí y el ahora, ¿verdad? No se descuida el trabajo con patrones introyectados, que son la raíz de la problemática presente. Un terapeuta que conoce a su paciente sabe su historia, sabe su contexto familiar, sabe en qué ambiente se desenvuelve y por lo tanto, desde ese conocimiento puede trabajar en el presente que está viendo la persona. ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Qué es lo que está enfrentando en este día, en esta etapa de su vida? Vamos al otro. A la vez, la terapia humanista da gran importancia a la persona del terapeuta y su formación constante. Debe tener consistencia en su técnica y firmeza en sus convicciones para abordar al niño con confianza y seguridad. Su misión es ponerlo en contacto con todos sus recursos internos para ubicarlo en la etapa del desarrollo que está viviendo. Ojo con esto, cuando hablamos de consistencia en su técnica y fuerza en sus convicciones, queremos decir que cuando un terapeuta elige una técnica, debe estar convencido, debe tener la convicción de que esa técnica le va a hacer sentido al paciente y a la vez me hace sentido a mí como terapeuta. Yo conozco muchas técnicas que no he usado nunca, porque no me identifican, no me siento cómoda trabajándolas. Aunque en otra persona, en un video, se puedan ver maravillosas. Y esto es muy importante porque como evidentemente todos queremos y tenemos presiones también para ello, queremos de verdad ayudar a que el paciente esté mejor lo antes posible. Entonces, desde esa presión, muchas veces me preguntan, pero queremos aprender técnicas, profe. Pero lo más importante no es aprender las técnicas. Lo más importante es desarrollar el criterio para elegir qué técnicas aplico o no aplico con determinado paciente. Vamos a la otra. Puse esa foto ahí porque, como les decía hace un rato, es imposible trabajar con niños si no trabajamos con su familia. Probablemente muchos de ustedes han elegido el área infanto-juvenil o tal vez están pensando en elegirla porque les gustan los niños. Pero ojo, eh, creo que viene una más adelante, no me acuerdo cuál es, que habla de lo difícil que es ser terapeuta infantil. No, no es esa. Sigue más. Otra, otra, otra. Las dificultades. Ya, esta. Hoy, qué tan chica la letra en mi celular, porque es muy chiquitita la pantalla. Ya, ahí. El profesional que decide dedicarse a la psicoterapia de niños hace en realidad psicoterapia de todo, ya que enfrenta todas las problemáticas de las otras terapias: pareja, familia, grupo, individual.
Generalmente, cuando se pregunta, ¿y por qué quieres ser psicoterapeuta infantil? Las respuestas son, porque me gustan los niños, porque es gratificante, porque para empezar me parece lo más fácil, para ayudarles en sus problemas, porque a los niños les tengo menos miedo. Desde estas respuestas es fácil olvidarse de todo lo que se pasa en psicoterapia de niños, todo lo que muchas veces se sufre, posiblemente más que en otro tipo de terapias. Y esto se lo digo desde la propia experiencia, porque el dolor de los niños, al ser más vulnerables, nos duele más tal vez que ver al adulto que sufre. El psicoterapeuta infantil, sobre todo el del enfoque humanista, muchas veces se verá haciendo terapia de pareja, pero no con el sujeto que en verdad es el paciente, sino por lo que vive en las reuniones con los padres de su paciente. Otras, terapia de familia, cuando tiene que entrevistar a los hermanos, padres, abuelos, profesores y hasta las personas que les cuidan. Muchas veces para el psicoterapeuta llega un momento en que se le pierde el niño, porque estamos trabajando y a veces es muy necesario que así sea, trabajamos más con el entorno que con el niño mismo. ¿Cuál sigue? Me perdí un poquito. Las expectativas. Ah, esto también es muy importante. Fíjense bien, no toda solicitud de ayuda requiere psicoterapia. A veces a los niños les pasan cosas que son más solucionables con algunos cambios en el estilo de vida que con psicoterapia. Pero a veces esos cambios son más difíciles aún que llevar una psicoterapia. Eh, lo que de alguna manera trato de exponer, ¿verdad? Es que es labor del psicoterapeuta poder discriminar cuando es prioritario, por ejemplo, cambiar las normas de educación del niño o cuánto de la problemática que plantean los padres tiene que ver más con algo propio de ellos y no del niño. Otras veces se acude al psicoterapeuta como un modo de encontrar un salvador o un santo que basta con que solo visite tantas veces al mes para que todo se solucione, lo molesto, lo incómodo, lo no dicho y lo actuado. Hay un libro que se llama El mago sin magia. Eh, y sí, muchas veces nos ven así, ¿no? Desde la expectativa del paciente, como el psicólogo sabe lo que le pasa y va a saber lo que hay que hacer. ¿Ya? Pero el camino es bastante indirecto y hay que tener la paciencia, el saber esperar, el saber conocer, el saber seguir los procesos para efectivamente poder, desde nuestro ser como terapeutas, poder mostrar cuál es el movimiento, el cambio, a veces pequeño, a veces mayor, que más va a ayudar al desarrollo de ese niño. Lo dejamos ahí porque veo que ya son las 20:51. Ok, Amira, estaba leyendo acá, eh, bueno, un poco los agradecimientos. Ah, estaba viendo el tema de los links. Bien, espérame que voy a conectar la cámara, así me ves. Ahí está. Ok, ok. Bueno, un momento. Ok, muy bien. Bueno, a todos los que estaban consultando, es solamente un link de asistencia. El que está, lo voy a poner por última vez en estos momentos, para que no se me pierda. Estamos leyendo también en los agradecimientos a Mirati. En realidad creo que es un tema que tiene mucha profundidad, así que cómo lo hiciste también y cómo lo fuiste elaborando, también te agradezco muchísimo esta instancia. Eh, Así que eso, no sé si quieres decir algo más. Había acá también que alguien compartió un libro de Oclander, de Violet Oclander, también ahí, si lo quieren, lo pueden sacar ahí del... Excelente. ¿Qué libro compartieron? Compartieron ahí el libro, así que sí, como siempre sale el recurso acá, así que están ahí Ok, muy agradecidos por súper, eso. súper.
Voy leyendo acá, gracias a Viviana, también gracias a Mira, pudo integrar lo esencial, dice María Fernanda, así que también Lian dice muchas gracias por enseñarnos más sobre el enfoque humanista, mucho material e información enriquecedora. Muchos agradecimientos a Mira para ti y bueno, Viviana también, muchísimas gracias también por esta instancia formativa y a todos los que han participado hasta el día de hoy. Recuerden que pueden volver a inscribirse para el día miércoles que viene y para el día jueves con dos actividades nuevas que tenemos, así que para que las aprovechen también y gracias también por estar hasta este momento. Como es día jueves, la certificación es muy probable que sea enviada o el sábado a la mañana o ya el día lunes, ¿sí? Para que ustedes la puedan tener en cuenta. Bueno,